Vamos a resolver este segundo ejemplo de las condiciones de transversalidad. En este caso estamos viendo el caso número 3 de transversalidad. Tenemos que maximizar j de x igual a una integral definida de 0 a t con su función objetivo, que es la raíz cuadrada de 1 más x' cuadrada diferencial de t, con sus condiciones iniciales. Vemos que la segunda condición inicial está indefinida la letra t. Es decir, que nosotros tenemos que encontrar, aparte de la trayectoria óptima, que en este caso lo que tenemos que encontrar es x óptima de t, nosotros también tenemos que encontrar el valor de t. Y nosotros que encontremos el valor de t, pues ya va a ser posible que terminemos automáticamente la segunda condición inicial. Entonces aquí nosotros tenemos que identificar nuestra función objetivo, es decir, f, que esto va a ser igual, pues lo que está aquí, ¿no? Que es la raíz. Entonces la función objetivo va a ser la raíz cuadrada de 1 más x' cuadrada. Entonces aquí ya identificamos nuestra función objetivo. A partir de ahí, si hacemos el intento del método tradicional de la ecuación de Euler-Lagrange, vemos que no va a ser posible encontrar una solución general a partir de esa fórmula. Si ya la conocemos, entonces nosotros vamos a ver si se puede hacer por la versión extendida de la ecuación de Euler. Vamos a ver su fórmula. Si nosotros recordamos la versión extendida de la ecuación de Euler, tenemos la siguiente fórmula, que en este caso va a ser la segunda derivada parcial con respecto a x' por xb', más aquí en este caso va a ser la derivada mixta o una derivada cruzada. Es decir, que en este caso de la derivada que se hizo con respecto a x de la función objetivo, se va a derivar con respecto a x', multiplicado por x', más la derivada con respecto al tiempo que se hizo de la función objetivo derivado con respecto a x'. Y luego menos la derivada de la función objetivo con respecto a x. Entonces, ya identificada nuestra función objetivo, pues vamos a hacer toda una serie de derivadas parciales y mixtas. Entonces aquí vamos a empezar por acá, la derivada parcial con respecto a x. En este caso, es una derivada parcial. Si analizamos bien nuestra función objetivo, vemos que no está la variable x, sino pues aquí está una constante y aquí x' cuadrada. Entonces no se va a derivar en este momento con respecto a x', sino con respecto a x. Por lo que todo esto representa una constante y las derivadas de constante nos dan 0. Quiere decir que la derivada con respecto a x de la función objetivo es 0. Ahora nosotros tenemos que encontrar pues la derivada parcial. En este caso vamos acá. Si ya nosotros sacamos la derivada parcial con respecto a x, hay que derivarlo con respecto a x'. Entonces quiere decir que aquí se trata de una derivada parcial mixta o en este caso cruzada. Entonces aquí nos salió 0. Si derivamos con respecto a x', vemos que aquí pues es una constante de 0, por lo que sigue siendo constante. Y su derivada de constante también nos da 0. Entonces aquí nosotros ya obtuvimos esas dos derivadas. Aquí va a ser 0 y aquí va a ser 0. 0 por esto nos va a dar 0. Entonces aquí estos automáticamente ya se cancelan. Ahora nosotros tenemos que encontrar la derivada parcial con respecto a t, para que encontremos después con respecto a x'. Entonces quiere decir que vamos a derivar la función objetivo con respecto a la variable t. Entonces aquí vemos que no está la variable t, por lo que todo eso es una constante. Entonces va a ser su derivada 0. Aquí en este caso, ya que sacamos este resultado, nosotros tenemos que derivarlo con respecto a x'. Es una derivada mixta o cruzada. Entonces este fue el resultado, por lo que se va a derivar con respecto a x'. Sigue siendo una constante, y entonces la derivada de una constante también nos da 0. Entonces aquí nosotros ya obtuvimos rápidamente estas derivadas. Entonces quiere decir que aquí va a ser 0, aquí va a ser 0, y también aquí va a ser 0.
Entonces aquí nos falta esto último, que tenemos que derivarlo con respecto a x' y después otra vez con respecto a x'. Por lo que aquí en este video no se va a resolver detalladamente. Por lo que en el ejemplo anterior, que en este caso lo vimos con la variable y, y también recordar que en este caso la función objetivo también se puede representar si sabemos la propiedad de la potenciación. Aquí en este caso yo tengo la raíz cuadrada, también puedo representarlo como una base elevado a la potencia 1/2. Entonces vemos que en el ejemplo anterior pues se ha visto la función objetivo original así, en este caso una base elevada a 1/2. Es la misma base, nada más que aquí se cambió de variable en vez de x a y. Entonces aquí, para obtener la derivada parcial, en este caso es la segunda derivada parcial, yo aquí voy a poner directamente el resultado. Por lo que si no saben cómo sacar este resultado, es decir, la segunda derivada parcial con respecto a x', pues tienen que ver el video anterior, es decir, el ejemplo número 1. Entonces, después de un trabajo considerable, se ha conseguido la derivada parcial, la segunda derivada parcial con respecto a x' de la función objetivo. Entonces aquí les voy a dejar pues el link del video anterior. Ahí lo resolví detalladamente. Yo aquí pues en este caso ya conseguí su segunda derivada, por lo cual sí, la verdad es bastante laborioso. Entonces después de un trabajo considerable ya encontramos todas sus derivadas. Vamos a sustituirlas a la versión extendida de la ecuación de Euler. Veamos, en este caso esa es la segunda derivada parcial con respecto a x' multiplicado por xb'. Entonces esto se va a multiplicar por xb'. Esto quiere decir que va a ser 1 sobre 1 más x' cuadrada elevado a la 3 medios, y todo eso va a multiplicarse por xb'. Ahora el signo de más de aquí, pues en este caso la derivada mixta que se hizo con respecto a x se va a derivar con respecto a x'. Entonces aquí ya la tenemos. Es decir que es 0 que va a multiplicar por x'. Posteriormente, más el signo de más de aquí, pues aquí otra derivada mixta. Quiere decir que aquí ya la conseguimos, es 0. Entonces va a ser 0 y luego menos el de acá, la derivada parcial con respecto a x, que aquí ya lo tenemos en un principio. Entonces también aquí va a ser 0. Y entonces todo esto va a ser igual a 0. Es decir, que en este caso 0 por x', esto ya va a ser igual a 0. Entonces aquí vemos que aquí es 0, 0, 0, entonces esto ya se cancela automáticamente, por lo que en este caso lo que tendremos es 1 sobre 1 más x' cuadrada elevado a la 3 medios, que va a multiplicar por xb'. Todo esto va a ser igual a 0, ¿sí? Entonces aquí vemos que va a obtenerse una solución general. Entonces aquí yo tengo una ecuación diferencial de segundo orden y podemos resolverlo mediante separación de variables o variables separables. Entonces quiere decir que tengo que despejar xb', por lo que toda esa expresión está multiplicando, se pasa al otro lado a dividir. Esto quiere decir que xb', esto va a ser igual a 0 entre toda esta expresión, que es 1 sobre lo que tenemos 1 más x' cuadrada elevado a la 3 medios. 0 entre algo nos da 0. Entonces quiere decir que xb', esto va a ser igual a 0. Entonces aquí nosotros tenemos que hacer las dos integrales, porque aquí yo tengo xb', tenemos que recordar que es la segunda derivada de x con respecto a t, por lo que necesito encontrar hasta su solución general. La solución general es obtener el valor de x, por lo que vemos que es posible integrarlo. Se aplica el método de variables separables. Vemos que sí es posible independizar la variable t de la variable x. También hay que recordar que la variable t es independiente porque aquí está marcado el diferencial, junto con ese diferencial. Entonces el t viene siendo nuestra variable independiente, mientras que la x es la variable dependiente. Hay que recordarlo siempre. Entonces quiere decir que aquí viene siendo x', por lo que en este caso se integran ambos lados de la igualdad. Si nosotros recordamos las ecuaciones diferenciales por variables separables. Entonces quiere decir que si integro, se va a restar una prima.
Pero aquí en este caso es la integral de cero. Si nosotros recordamos lo más elemental de las integrales, la integral de cero es una constante de integración. Por lo que aquí en este caso equivale a constante de integración 1. ¿Sí? Entonces aquí necesito obtener pues x, es decir, que tenemos que integrar dos veces. Ya integramos una vez, hay que integrar otra vez. Por lo que en este caso, si recordamos la integral de constante, va a ser igual a la constante multiplicado por la variable que se integra, que en este caso es la t, más otra constante de integración. Esto quiere decir que va a ser c1t más c2. Entonces, después de un trabajo considerable, entonces aquí nosotros ya encontramos lo que viene siendo la solución general. Obviamente para llegar a la solución general pues era muy complicado, muy laborioso encontrar la segunda derivada parcial con respecto a x' y pues me iba a tardar bastantes minutos. Entonces aquí pues ya encontramos la solución general. Entonces es momento de sustituir las condiciones iniciales. Si nosotros ya encontramos la solución general, obviamente también debo de representar que x depende de la variable t. Hay que recordar esto siempre. Entonces vamos a sustituir la primera condición inicial. Si nosotros vamos a sustituir x de 0 igual a 1, que es nuestra primera condición inicial, entonces aquí el objetivo de sustituir las condiciones iniciales es encontrar los valores de C1 y C2, las constantes. Y posteriormente encontraremos la trayectoria óptima. Eso es lo principal. Pero en este caso tenemos que encontrar también el valor de t. Entonces, vamos a verlo más adelante. Entonces, si vamos a sustituir la primera condición inicial, en el lado izquierdo de la igualdad, específicamente dentro del paréntesis, se va a sustituir la letra t. Mientras que en el lado derecho se va a sustituir la x. Entonces quiere decir que aquí se va a reemplazar en 1 y la t se va a reemplazar en 0 a la solución general. Esto quiere decir que va a ser 1 igual a C1 que va a multiplicar por t, que vale 0, más C2. Entonces quiere decir que C1 por 0, eso nos va a dar 0. Por lo que vemos que C2 es igual a C1. Entonces ya encontramos la segunda constante de integración. Entonces aquí nosotros tenemos que hacerle algo a la segunda condición inicial. Vamos a recordar el caso número 3 de las condiciones de transversalidad. En este caso, esta es la fórmula. Entonces quiere decir que en este caso lo que tendremos es, de todo lo que tenemos dentro del corchete se va a multiplicar por la derivada parcial de la función objetivo con respecto a x'. Entonces quiere decir que lo que tengo es phi' de t. Ahorita voy a decir que me representa esta parte, menos x' multiplicado por esto. Y todo eso se va a evaluar la letra t minúscula en t mayúscula, más la función objetivo original, que también se va a evaluar la variable t, en este caso la t minúscula a t mayúscula. Y todo eso me va a dar igual a 0. Debo de representar que me representa la phi' de t y posteriormente también la primera derivada parcial con respecto a x'. En este caso ya conseguí la segunda derivada parcial con respecto a x', pero también omití una parte, que en este caso es la primera derivada parcial. Eso también se ha visto en el ejemplo número 1, es decir, el ejemplo anterior. Pero nada más que lo representé en vez de x, en este ejemplo, lo representé con la variable y. Veamos lo siguiente. En este caso, phi' es igual a la derivada de x de t mayúscula que se va a derivar con respecto a t mayúscula. En este caso, eso me representa la segunda condición inicial. Entonces tenemos que derivarlo con respecto a t mayúscula, es decir, derivar 3t mayúscula con respecto a t mayúscula. Si recordamos lo más elemental de las derivadas, eso me va a dar 3. Entonces quiere decir que la derivada de eso me va a dar 3. Aquí, en este caso, vamos a recordar esto, que es la derivada con respecto a x'. Solamente que se dio en el ejemplo anterior, que sí es muy recomendable que lo vean, solamente que le cambié con y en vez de x. Entonces es prácticamente lo mismo. Al final, si ustedes pueden comprobar la función objetivo con la primera y segunda derivada parcial, es lo mismo, nada más que con diferente variable.
dependiente. Y también tenemos que recordar nuestra función objetivo, porque estos tres elementos se van a sustituir a este tercer caso de condiciones de transversalidad. Solamente que si nuestra función objetivo original es la raíz cuadrada, también tenemos que recordarlo, hay que convertirlo a base elevado a exponente fraccionario, es decir, un medio, porque es raíz cuadrada, tiene radical 2. Entonces vamos a utilizar estos tres elementos y se van a sustituir a este caso número 3. Entonces lo voy a poner en la parte de abajo, estos tres elementos, y haremos toda el álgebra y la sustitución o la evaluación de la variable t minúscula a t mayúscula. Entonces lo que obtendremos es lo siguiente. Entonces aquí voy a abrir llave y aquí voy a poner esos elementos, que en este caso es la phi' de t y la x' restándose. Entonces lo que yo tengo es lo siguiente. Si aquí ya encontré la derivada de phi, entonces quiere decir que va a ser 3 menos x'. Todo eso se va a multiplicar por la derivada parcial que se hizo con respecto a x'. Es decir, esto es la expresión. Entonces todo eso se va a multiplicar por x' sobre 1 más x' cuadrada elevado a la potencia 1 medio. Y todo eso se va a evaluar de t minúscula a t mayúscula. Todo eso más nuestra función objetivo original que se va a evaluar a t mayúscula. Eso quiere decir que lo que tendremos es nuestra función objetivo original, que va a ser 1 más x' cuadrada elevado a la potencia 1 medio, y todo eso se va a evaluar de t minúscula a t mayúscula, y todo eso me va a dar igual a 0. Vamos a recapitular esa parte. Nos quedamos en esta parte, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es decir lo siguiente. En este caso vemos que es x'. Debemos recordar que esa x es variable dependiente, por lo que depende de t. Entonces vamos a reescribir todo eso igual a 0. Es decir, que en este caso lo que yo tengo para hacer la correcta evaluación de t minúscula a t mayúscula es que lo que yo tengo es 3 menos x' que depende de la variable t. ¿Sí? Multiplicado por x' que depende de la variable t sobre, en este caso lo que yo tengo es 1 más x' cuadrada que depende de la variable t. Y todo eso elevado a la potencia 1 medio. ¿Sí? Para que, en este caso, vamos a cerrar llave y vamos a hacer la evaluación de t minúscula a t mayúscula. Más, aquí también vemos que es la x', que también depende de la variable t. En este caso estoy hablando de la variable t minúscula. Entonces lo que yo tengo es, abro corchete, 1 más x' cuadrada que depende de la variable t. Entonces aquí cierro corchete, cierro llave y se va a evaluar de la variable t minúscula a t mayúscula. Todo eso me da igual a 0. Entonces aquí nada más se va a transformar de t minúscula a t mayúscula, por lo que vamos a reescribir todo otra vez. Entonces quiere decir que ya se desaparecen las llaves verdes, por lo que tendremos lo siguiente. 3 menos x' de t mayúscula, que va a multiplicar, en este caso, toda esta expresión, toda esta fracción, x' de t mayúscula, y todo eso sobre 1 más x' cuadrada de t mayúscula elevado a la potencia 1 medio. Y aquí en este caso lo que yo tengo es más. Tenemos que recordar lo siguiente, que en este caso lo que yo tengo aquí, aquí puse una omisión, entonces una disculpa, todo esto es elevado a la potencia 1 medio. Entonces aquí lo que yo tengo es 1 más x' cuadrada de t mayúscula elevado a la potencia 1 medio. Quiere decir que aquí se evaluó de t minúscula a t mayúscula. Todo esto va a ser igual a 0.
Entonces aquí vemos que es una fracción, una suma de fracciones heterogéneas. Quiere decir que tienen distinto denominador. Por lo que en este caso, para hacer dicha suma, aquí tenemos que hacer toda esta álgebra. Aquí va a ser la multiplicación entre un entero y una fracción. Por lo que recordemos que ese entero tiene denominador 1. Entonces quiere decir que aquí vamos a hacer lo siguiente. Esto por esto. Por lo que tendremos como 3 menos x' dt. Y todo eso se va a multiplicar por x' dt. Mayúscula, obvio. Sobre 1 por eso mismo nos da eso mismo. Esto quiere decir que es 1 más x' cuadrada de t mayúscula elevado a la potencia un medio. Y todo eso más aquí se deja normal. Aquí nada más se reescribe. Por lo que tendremos como 1 más x' cuadrada de t mayúscula elevado a la potencia un medio. Todo esto va a ser igual a 0. Aquí nosotros tenemos que hacer esa suma de fracciones heterogéneas. Por lo que tenemos que recordar que esta parte todo eso es un entero. Por lo que tiene denominador 1. Vemos que son denominadores diferentes. Por lo que en este caso, para hacer la suma, tenemos que aplicar el quebrado o método de la carita feliz. Aparte, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación, que en este caso es monomio por binomio. Entonces, ese se va a multiplicar tanto este como por este. También hay que respetar los signos, ¿no? Aquí en este caso es más por más me da más y menos por más pues va a ser menos. Entonces aquí, para hacer la suma de fracciones ya adecuada, por lo que tendremos como 3 que va a multiplicar por x' de t mayúscula, por lo que tendremos lo siguiente, que es 3 x' de t mayúscula. Y aquí en este caso menos por más es menos. Aquí, en este caso, lo que yo tengo es el producto de potencias de una misma base. Esto quiere decir que ahí tienen exponente 1. Esto quiere decir que en otras palabras va a ser x' cuadrada de t mayúscula. Si esto también se ha visto en el ejemplo anterior, entonces aquí lo que tendremos es menos x' elevado al cuadrado de t mayúscula sobre esto mismo, por lo que tendremos es 1 más x' cuadrada de t mayúscula elevado a la potencia un medio más, por lo que tendremos 1 más x' cuadrada de t mayúscula elevado a la potencia un medio sobre 1. Todo esto va a ser igual a 0. Aquí ya podemos hacer esa suma de fracciones heterogéneas ya de manera adecuada. El método de quebrado carita feliz consiste que es este por este, ya hasta que se sumen lo que se resten, en este caso está sumando este por este, sobre este por este. Entonces es el método de la carita feliz o el quebrado. Entonces aquí nosotros tenemos que hacer toda esa álgebra, entonces tenemos que hacer lo siguiente. 1 por eso mismo nos va a dar eso mismo. Vamos a hacer todo eso. Entonces vamos a reescribirlo nuevamente, que va a ser 3x' de t mayúscula menos x' cuadrada de t mayúscula por 1, que va a ser exactamente lo mismo. Aquí en este caso el más, por lo que tenemos más este por este, por lo que tendremos lo siguiente, que es 1 más x' cuadrada de t mayúscula que se eleva a la potencia un medio multiplicado otra vez, que es la misma base. Esto quiere decir que es 1 más x' cuadrada de t mayúscula, todo eso elevado a la potencia un medio. ¿Sí? Entonces todo esto entre 1 por eso mismo nos da eso mismo, por lo que tendremos como 1 más x' cuadrada de t mayúscula, todo eso elevado a la potencia un medio, y toda esta expresión igual a 0. Aquí nosotros tenemos que aplicar una ley de los exponentes. Esto quiere decir que cuando yo tengo el producto de potencias de una misma base, entonces quiere decir que la base se conserva mientras que los exponentes se suman. Vemos que la base es 1 más x' cuadrada de t. Tenemos la misma base. Esto quiere decir que se suman los exponentes. Aquí es la suma de mitades, que eso nos va a dar 1, exponente 1.
Por lo que quiere decir que cuando tenemos una base elevada a potencia 1 nos da esa misma base. Esto quiere decir que se puede desaparecer. Entonces quiere decir que vamos a hacer la simplificación, por lo que tendremos que es 3x' de t mayúscula menos x' cuadrada de t mayúscula más el signo más de aquí, pues solamente tendremos una vez de esto y ya con exponente 1, por lo que ya podemos desaparecer. Entonces lo que tendremos es 1 más x' cuadrada de t mayúscula. Aquí vamos a romper lo que viene siendo este corchete. Obviamente todo eso dividido entre toda esta expresión de abajo y todo eso igual a 0. Por lo que vamos a hacer toda la simplificación posible. Por lo que tendremos lo siguiente, que es 3x' de t mayúscula menos x' cuadrada de t mayúscula. Aquí en este caso tenemos que aplicarles los signos, que en este caso es más por más me da más y más por más me da más. Entonces va a ser más 1 más x' cuadrada de t mayúscula sobre toda esa expresión de abajo igual a 0. Aquí nosotros podemos ver una eliminación de términos semejantes, que en este caso es la x' cuadrada de t mayúscula. Vemos que es menos y más, los mismos coeficientes, que es menos 1 y más 1, por lo que estos ya se pueden cancelar automáticamente, por lo que tendremos lo siguiente, que es 3x' de t mayúscula y nos quedamos con el más 1. Todo eso sobre toda la expresión de abajo igual a 0. Entonces el objetivo de la sustitución del tercer caso de transversalidad es obtener el valor de x' de t mayúscula. ¿Sí? Entonces quiere decir que para hacer el despeje vemos que toda esa expresión está dividiendo, se va a pasar a multiplicar por 0. Entonces quiere decir que lo que tendremos es 3x' de t mayúscula y todo eso más 1 igual a 0, que va a multiplicar por todo eso. Pero recordemos que 0 por algo nos da 0. Solamente este se pasa a multiplicar y 0 por algo nos da 0. Entonces quiere decir que nos quedamos con 0. Ahora vamos a despejar x' de t mayúscula. Por lo que vemos que 1 está, en este caso, sumando, se va a pasar al otro lado a restar. Por lo que tendremos que es 3x' de t mayúscula igual a menos 1. Y para despejar esta expresión vemos que 3 está multiplicando, se pasa a dividir. Por lo que tendremos que es x' de t mayúscula igual a menos 1/3. Tenemos que recordar que se pasa a dividir, por lo que tenemos 1 entre 3 es 1/3, pero con signo negativo. Entonces despejamos este valor. Entonces el objetivo del principal también del tercer caso de transversalidad, como ya hemos encontrado hace unos momentos el valor de, en este caso, C2, tenemos que encontrar el valor de C1. Entonces ya habíamos encontrado todo esto. Ahí voy a llamarle ecuación número 1. Vamos a recapitular la solución general. Si recordemos que esta es su solución general, solamente que hace unos minutos estaba solamente la variable x, obviamente esa x depende de t, ya lo he dicho varias veces. Entonces aquí debo de obtener esto mismo, ¿sí? Es x' de t mayúscula. Por lo que primero nosotros vamos a evaluar esa solución general de t minúscula a t mayúscula. Esto quiere decir que lo que tendremos es lo siguiente, que es x de t mayúscula igual a c1 de t mayúscula más c2. Ya encontramos esto, debo de obtener esto. Entonces quiere decir que se va a derivar. Si recordemos lo siguiente, las derivadas elementales, ¿no? Entonces es x' de t mayúscula, que esto va a ser igual a... Si recordemos que c1 y c2 son constantes, entonces la derivada de c1t con respecto a t mayúscula, entonces va a ser c1, ¿sí? Mientras que la derivada de c2 es una constante, recordemos que es c0. Entonces aquí nosotros ya encontramos otra igualdad, que en este caso es la misma expresión de x' de t, que aquí también salió c1.
Entonces vemos que ya es posible encontrar el valor de C1. Solamente hay que igualar las ecuaciones 1 y 2. Entonces si 1 es igual a 2, vamos a hacer la igualación, que en otras palabras lo que tenemos que es que C1 es igual a menos un tercio. Entonces aquí, después de un trabajo considerable, a partir del tercer caso de condiciones de transversalidad, ya encontramos C1 y hace unos minutos ya encontramos C2. Y ya habíamos determinado la solución general, por lo que ya automáticamente tendremos la trayectoria óptima. Después de un trabajo considerable ya habíamos obtenido la solución general y los valores de estas constantes. Vamos a evaluarlos y eso será nuestra trayectoria óptima. Tenemos que recordar que x depende de t. Entonces quiere decir que en este caso es x óptima de t minúscula, que esto va a ser igual a c1, que es menos un tercio. Entonces viene siendo menos un tercio de t más lo que vale c2, que es 1. Aquí nosotros lo que ya encontramos viene siendo nuestra trayectoria óptima. Pero también tenemos que encontrar algo más, el valor de t, que ese sigue sin encontrarse, ¿no? Entonces vamos a recordar lo siguiente. Tenemos que recordar nuestra segunda condición inicial, que es x de t mayúscula igual a 3t mayúscula. Tenemos que encontrar el valor de t mayúscula. Y eso ya encontraríamos también como un plus la segunda condición inicial. Ya encontramos la trayectoria óptima, por lo que la trayectoria óptima se va a evaluar de la variable t minúscula a t mayúscula. Esto quiere decir que es x de t minúscula, que esto va a ser igual a menos un tercio de t minúscula más 1, se va a evaluar de t minúscula a t mayúscula. Esto quiere decir que es x de t mayúscula, que esto va a ser igual a menos un tercio de t mayúscula más 1. Entonces ya encontramos lo que viene siendo las x de t. Aquí voy a llamarles las ecuaciones 3 y 4. Entonces vamos a hacer la igualación de las dichas ecuaciones, que es 3 y 4. Entonces quiere decir que 3 igual a 4. Entonces quiere decir que lo que tendremos es 3t igual a menos un tercio de t más 1. Entonces lo que tendremos es lo siguiente. Si queremos despejar el valor de t mayúscula, pues vemos que esta parte está restando, se pasa al otro lado a sumar. Esto quiere decir que va a ser 3t más un tercio de t igual a 1. Ahí tendremos que hacer lo siguiente. Si lo que tendremos es esto, esa expresión de suma de enteros con fracciones de la misma expresión de t, si hacemos esa suma, lo que tendremos es lo siguiente. 10 tercios de t, que esto va a ser igual a 1, ¿sí? Entonces quiere decir que para despejar el valor de t, vemos que 10 tercios está, en este caso, multiplicando, se va a pasar al otro lado a dividir. Por lo que tendremos que t, esto es igual a 1 sobre 10 tercios. Tenemos que recordar que se puede aplicar la ley del sándwich. En este caso lo que se debe de hacer es que este 1 es entero, tiene denominador 1. Por lo que tendremos que t, esto va a ser igual a 1 sobre 1 entre 10 tercios. Entonces la ley del sándwich me dice que la multiplicación de extremos pertenece en el numerador, mientras que la de los medios en el denominador. Por lo que tendremos que t, esto va a ser igual a 3 por 1, eso nos da 3, sobre 1 por 10, eso nos da 10. Quiere decir que encontramos el valor de t, que ese es otro objetivo, que en este caso nos dio 3 décimos. Si nosotros podemos sustituir esto en la segunda condición inicial ya indeterminada, pues ya encontramos determinada la segunda condición inicial. Esto quiere decir que viene siendo x de 3 décimos, esto va a ser igual a 3
que va a multiplicar por t, que en este caso es 3 décimos. Tenemos que recordar que en este caso es la multiplicación entre entero y fracción, por lo que el entero tiene denominador 1. La multiplicación directa de numerador y denominador, que en este caso es 3 por 3 es 9 y 1 por 10 es 10, por lo que tendremos que x de 3 décimos, esto va a ser igual a 9 décimos. Entonces aquí nosotros ya encontramos también, como un plus, la segunda condición inicial. Quiere decir que los resultados finales son trayectoria óptima, el valor de t y la segunda condición inicial. Entonces aquí nosotros sacamos este ejemplo.